y que siempre quise convocarlo para que trabaje con nosotros en el campus o acá mismo, porque creo que tiene muchísimo para aportar. Así que ya me dijo que no le alcanza el tiempo por todo lo que tiene para decir, así que veremos. Gracias, Enrique. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la Federación por la invitación. La verdad, este no es mi ámbito. Mi ámbito tiene más que ver con una cancha de handball y a lo mejor uno de estos pizarrones. Así que cómodo no me siento, pero no importa. Trataremos de hacerlo. Antes que nada, con respecto a lo anterior del handball beach y el handball indoor, ¿quién fue el que usó la palabra adaptabilidad? Muy bien, Sibori. Muy bien. Esa es la palabra adecuada. Segundo, con todo respeto, el handball beach es un deporte que tiene sus reglas en unos espacios distintos al indoor, reglas distintas, relaciones entre los jugadores distintos. Es otro deporte. Es como querer comparar, no sé, la carrera de caballos con la carrera de sulkis o el salto en equitación. No tiene nada que ver. Con respecto a eso, también hace más de 50 años, se comenzó a utilizar el espacio propio del área de portería con fines ofensivos. ¿Qué significa eso? El espacio del área de portería era un lugar que estaba prohibido, ¿correcto? Sin embargo, hace más de 50 años se empezó a utilizar a partir de lo que ahora llaman fly. Es más, en Alemania se llama Kempa, porque el primer jugador que lo hizo se llamaba Kempa de apellido, ¿de acuerdo? No es que el handball indoor tomó el fly, en definitiva da lo mismo, pero viene de más larga data. Quizás ustedes son muy jóvenes y no saben tanto de historia de esto. Y tercero que me voy a caer, tercero no me acuerdo, así que no debería ser importante. Muy bien, ¿qué es la técnica? Es la pregunta que nos convoca. Vamos a hablar ¿listo? ¿Están todos? Bien, vamos a hablar de la técnica, que es cuándo se utiliza, en qué situaciones se utiliza, cuáles son las variables o los condicionantes de la técnica, cómo esos condicionantes son los que van a regular o a ayudar a la planificación y a la orientación de nuestro entrenamiento. Y después, dentro de las posibilidades, vamos a hablar de algunos puestos específicos. Ya que lo tenemos a Crebatín, vamos a hablar del pivot entonces. ¿Me vas a ayudar? ¿Vas a mostrar? ¿No? Bah, no importa. Muy bien. ¿Qué es la técnica para ustedes? Si veo alguno que se duerme, lo voy a despertar. ¿Qué es la técnica? Modelo ideal de un movimiento. Perfecto. Muy bien. ¿Ideal en qué función? ¿Función de qué? Otro. En función de resultados. Para el modelo. Bien. Tibio. ¿Por ahí qué más? Lo que se quiere lograr. Está bien. Bien. Vamos a empezar a sintetizar. La técnica la podemos entender como un modelo de ejecución
desde el punto de vista biomecánico, lo más acertado posible y lo más eficiente posible. Es un movimiento o un esquema de movimiento que se perfecciona en búsqueda de la mayor utilización de los elementos biomecánicos, cuerpo humano, física, etc. Y nos propone la búsqueda de un rendimiento que es de tipo cuantitativo. Lo busca lograr la máxima expresión de la cualidad involucrada. Un ejemplo, a ver. Es fácil. ¿Qué? ¿Un lanzamiento de qué? No. Ah, por ahí puede ser. Un lanzamiento de jabalina. Perfecto. Lanzamiento de jabalina tiene una técnica estudiada, preestablecida, entrenada. Si bien tiene ligeras variaciones sutiles, lo que busca es el aprovechamiento máximo, exponer lo máximo de la cualidad física, que en este caso es la fuerza de lanzar o de arrojar, de lanzar un objeto. Eso es lo que denominaríamos técnicas cerradas, ¿de acuerdo? Las que tienen un patrón desde el punto de vista biomecánico, son cerradas y buscan un rendimiento de orden cuantitativo. Pero también existen otro tipo de técnicas. Por ejemplo, aquellas técnicas que lo que hacen es que la acción motriz se ajuste a un esquema, a un patrón de movimiento preestablecido. O sea, yo digo, este es el movimiento, todo este desarrollo de este movimiento es lo que hay que hacer. ¿Quién? El objetivo es acercarse lo más posible, parecerse lo más posible, o dar los requisitos más acertadamente posibles en el desarrollo de ese movimiento. Y el rendimiento, más que de ser cuantitativo, pasa a ser cualitativo. Por ejemplo, la gimnasia... No escuché. La gimnasia deportiva. ¿Está? ¿Quién dijo? No, natación, ¿quién fue? Natación es una técnica cerrada. ¿Sí? Pero la función de la técnica, la búsqueda, ¿cuál es? Disminuir, exacto. Tiene que ver con la hidrodinámica, bla, 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 la flotabilidad, todo lo demás, pero en definitiva, menos tiempo, mejor rendimiento. En el caso de la gimnasia, nosotros no tenemos, saltó 2,5 metros. No, si bien se evalúa el salto, existen otros componentes que son de orden cualitativos. ¿De acuerdo? Bien. Hay otros, pero no vamos a seguir dándole a la letanía. Esos son los que denominamos habilidades motoras cerradas o capacidades motoras cerradas. Por otro lado, en el deporte del handball, existen técnicas. ¿Cómo son esas técnicas? ¿A qué llamamos técnicas en los deportes como el handball? ¡Ey! A los gestos, ¿qué gestos? Yo estoy jugando al handball y hago... Sacársela, también, que no me la meta. Bien, en definitiva, hablamos generalmente de técnica en el handball, aquellos gestos que se expresan, aparecen con una asiduidad y forman parte ya del repertorio establecido del handball. Mal llamada técnica, para los legos sí podemos decir técnica. Pero ¿qué sucede en el handball? Cada día más aparecen cosas que no estaban dentro de lo que se hacía antes. Entonces, no es técnica. Ustedes vieron ahí antes, estuvieron en el anterior, ¿no?
el tiro del extremo cuando entra por la punta, lo tocan, gira 360 y ¿lo vieron? Bien. Eso es técnica. Ya está, no. Son gestos que se adaptan a la situación. En síntesis, nosotros no vamos a hablar más de técnica, vamos a hablar de capacidades motrices. Esas capacidades motrices, cuando se suscitan, cuando se expresan en forma aislada o dónde se expresan, dónde se manifiestan. ¿Quién dijo? En un contexto. Perfecto. Ese contexto, esa situación contextual, se extiende a algo más, que es también la atmósfera donde se desarrolla. ¿De acuerdo? Cuando nosotros realizamos una acción motriz, es una acción motriz, no tiene nada. Yo no fui. Una acción motriz no tiene nada que ver con la situación. Yo puedo estar acá y saltar y hacer como que tiro el handball, tiro la pelota de handball. ¿Eso es un lanzamiento de handball? No. No. Cuando la acción motriz se manifiesta, es en una situación donde intervienen los elementos propios del juego. ¿Cuáles son los elementos propios del juego? ¿Rival? La cancha. ¿Qué más? ¿Qué? Sí. 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 ¿Qué más? Las reglas. ¿Qué más? Bien, las situaciones en las cuales uno ejecuta una acción motriz tiene que ver con elementos que son fijos y elementos que son dinámicos. ¿Cuáles son los elementos fijos? El terreno de juego, el área, el arco, el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. ¿A qué más se tiene que adecuar la acción motriz? Al rival. Antes que eso. A algo que es fijo. Muy bien. A las reglas. Bien. Esbocemos 2 o 3 reglas que son condicionantes de la acción motriz. Pasos. En realidad, ¿qué es lo que se puede hacer con la pelota? Sí, yo sé. Sí, no. ¿Qué es lo que se puede hacer con la pelota? Bien. ¿Qué más? Antes de quién fuese. ¿Quién? La anteúltima que dijiste. ¿Qué? Empujar. Muy bien. Entonces, dentro del reglamento nosotros tenemos aquellas reglas que condicionan el manejo del elemento. Como dijeron ustedes muy bien, son las que tienen que ver con el doble, el dribbling. ¿Qué más? Lanzar, me lo condiciona el reglamento, me condiciona desde dónde puedo lanzar, pero no la forma de lanzar. El tiempo de posesión del balón es la otra. Y por el otro lado, el reglamento también me regula otro tipo de acciones, que son sin balón, que son, no, los pasos, los pases, los espacios, las oposiciones. Lo que me regulan son las oposiciones. Hablamos antes de qué regula el reglamento con respecto
al poseedor de la pelota y que regula al no poseedor de la pelota. Al no poseedor de la pelota lo que regulan son las oposiciones. Las oposiciones ofensivas y defensivas. Oposiciones defensivas, ¿cuáles pueden ser? Muy bien, agarrar este curso de entrenador, de árbitro. Y ofensivas, lo que sean las faltas de ataque. Está bien. ¿Y qué es lo que se puede hacer con el cuerpo? Obstruir. ¿Cómo lícito es el obstruir? ¿Está claro? Bien. Entonces, estábamos hablando del contexto, elementos fijos y estáticos, la cancha, el tiempo. El reglamento relacionado que condiciona las acciones con pelota y las que condicionan las acciones sin pelota. Muy bien. Cuando yo voy a ejecutar una acción, ¿cuál es la secuencia en la cual yo voy a ejecutarla? Bien. Esquema de Martiniuk desde hace 40 años atrás. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo dijiste? Bien. Decidir, analizar, y después viene decisión y después viene la respuesta motriz. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Sí o no? Muy bien. No, no está bien. ¿Por qué? Porque si yo me manejara, vamos a hablar del pensamiento, vamos a irnos en algo más general. Nosotros cuando tomamos decisiones en nuestras vidas, tenemos dos formas de pensar. Una forma de pensar lógica, racional, estructural, y un pensamiento emocional. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El pensamiento lógico, emocional, racional es aquel que continuamente está diciendo, a ver, esto es mejor que esto viene acá, esto va a lo otro, y empieza a evaluar y a ponderar todos los pros y los contras de lo que tengo que decidir. ¿Está claro? Pero en general, lo que hacemos y lo que hace que tomemos la decisión no son el pensamiento racional, sino el pensamiento emocional. Si bien hay algunas decisiones que son estrictamente el pensamiento racional, la mayoría de nuestras decisiones tienen que ver con el pensamiento emocional. Porque si no, si el pensamiento emocional no existiría, estaríamos continuamente en un ir y volver sobre qué me conviene más, ponerme la corbata roja o la corbata negra. No, la roja me hace bien, me hace juego con el pantalón. No, pero la otra me hace bien con las medias. ¿Sí? Y a la persona le gustará más. Y entro en un círculo donde puede ser infinito. Al final digo, no, voy a usar la roja. ¿Por qué? Esa decisión no tiene que ver con lo consciente, tiene que ver con lo inconsciente, tiene que ver con lo que está por detrás. ¿Está? Si nosotros ejecutáramos todo en forma racional, no tendríamos manera de vivir, porque estaríamos dando siempre vueltas. Siempre al final nosotros hacemos las decisiones, en general, hay excepciones, obviamente, porque utilizamos lo que se denomina el pensamiento emocional. ¿Qué es el pensamiento emocional y en qué se basa?
Sí. ¿Cuánto tiempo tardás entre que tomaste la pelota y tiraste? Está bien. Pero no es... Bien. Bien. Pero en definitiva, mira, el pensamiento emocional, para que ustedes tengan idea, todo esto viene a través de las neurociencias. Desde que inventaron aparatitos que nos pueden poner en la cabeza y entrar a medir, vemos lo siguiente. Cuando nosotros nos dicen o nos colocan en una situación, dulce o salado, ¡pip!, se prende una luz, salado, aunque nosotros no lo hayamos pensado, salado. Esa es una decisión emocional. Después, esa decisión emocional la hago pasar por el nivel consciente. No, a ver, pero el salado me hace mal porque me hace subir la presión. No, pero el dulce me hace mal porque me hace engordar. ¿Qué prefiero? ¿La presión o estar más gordo? Lo mismo pasa cuando vos hablás del penal. Cuando vos vas a tirar el penal, sí estableces quizás un razonamiento de tipo racional o cognitivo. Te vas a pensar a dónde le tiro y demás. Pero a dónde le tiro, vos no vas a enfrentar una situación estática. Cuando vos vas a tirar un penal, es una situación estática, nada se mueve. Entonces, tu ejecución va a tener que ver con la precisión, la coloco ahí. O hay otros elementos que entran a jugar en esa situación. En realidad, lo que vos decís, lo que uno va viendo, es creando experiencias que se guardan en nuestro inconsciente y que en el momento de lanzar, yo digo, está Sansón en el arco. No, los últimos 3 penales le tiré acá. No. Cuando agarro la pelota y lo veo a Sansón, yo ya sé que los que le tiré ahí me las atajó. Después entro en el tema de pensar qué es lo que voy a hacer. Yo tengo una frase que me dicen los jugadores, a la cual cuando que respondo me dicen los jugadores, me equivoqué, no, lo que pasa es que yo pensé que iba... No, pará, no pensés. Cuando pensás, ¿está? No piensen. Además de no pensar, el tiempo que nosotros tenemos para ejecutar y para efectuar o dar esa respuesta es mínimo. Es ahí hacia donde nosotros atendemos. Como había dicho Auset, lo primero con lo que se comienza es con la percepción. ¿De acuerdo? ¿Qué percibimos? El entorno, sí, está bien. ¿Cómo? Las percepciones pueden ser de tipo, bien, sensoriales. ¿Cuáles son las percepciones sensoriales? La vista, visuales, auditivas, táctiles, sinestésicas, ¿sí? Musicales, hay muchas, tantas, exactamente. Todas entran a jugar. Nosotros cuando percibimos, podemos percibir inconscientemente en 2 niveles. Nosotros vamos a percibir elementos que tienen un carácter exógeno, que están fuera de mí. ¿Cómo hacemos por qué percibimos eso? Se llaman top up. En inglés le dicen así, top up. Yo percibo y veo algo que sobresale o que sobresale del resto. Llama poderosamente la atención. Me hace que inmediatamente
mi foco de atención vaya sobre ese lugar, sobre ese elemento. Ejemplo, están todos con remera negra y él está con remera amarilla, fluo, ¿correcto? Ustedes créanme que desde acá lo primero que van a hacer es esa remera. Es algo que les va a llamar la atención por las características tan especiales y tan disímiles que hay. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el humble? Ese tipo de percepción. ¿Para qué nos sirve? Yo quiero percibir, no, quiero un ejemplo de percepción. Eso no es, lo tengo que percibir, pero no va, los elementos que yo voy a discriminar para decidir no son del carácter que yo nombré. Sí, Carlos, ¿qué dijiste? El color de la camiseta. Bien, ¿qué utilizamos nosotros en los entrenamientos? Pecheras, petos o demás. Muy bien, créanme que hay estudios acerca de qué colores conviene usar las pecheras. ¿Sí? En este caso, cuando yo tengo que tomar decisiones, entonces yo coloco 2 jugadores defensores, o 3 o 4, y coloco un pívot, y le coloco una pechera. No es lo mismo una pechera negra, a no ser que todos los demás estén de blanco, ¿sí? A una que llame poderosamente la atención. Entonces, percibo porque hay algo de afuera que me llama la atención. Muy bien. Paz, sí. Ese es otro tipo de percepción. Y no es inconsciente. Y no es inconsciente, sí. Tiene que ver, pero no es de las percepciones inconscientes o reflejas que se llaman. Después vienen las percepciones que son endógenas, que están adentro mío. ¿Qué es lo que va a hacer que yo vea tal o cual cosa? Estábamos hablando de lo que uno tiene adentro de su cabeza en forma inconsciente. Las experiencias previas. Las experiencias previas hacen a la memoria, en este caso a la memoria motriz. ¿Sí? Las experiencias previas, tanto acertadas como desacertadas, tienen que ver con la memoria. Una memoria que es muy especial. Ustedes cuando hacen algo, ustedes establecen, lo puso más para atrás porque dijo, el gordo se cae del escenario sí o sí. Ya lo sé, no importa. Estamos de acuerdo. Eso es otro tipo de inteligencia. Se llama procedural, que ahora vamos a ver. Vamos a ver, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? La memoria. Muy bien. Nosotros, cuando Martinyuk, establecemos, decimos, muy bien, ¿cuál es? Voy a hacer, mi idea inconsciente es el proyecto a realizar. Lo que yo pienso que voy a realizar. No lo pienso a nivel consciente, lo pienso a nivel inconsciente. Después viene lo que realmente hice. ¿De acuerdo? La diferencia entre ambas se llama efecto residual. La diferencia entre lo proyectado y lo que alcancé es efecto residual. De ese efecto residual, nosotros guardamos en nuestra memoria un poquitito así. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una situación de juego, una situación, y trato, una situación adaptativa, y la hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, y digo,
ya está. No. Ya está, no. Porque después me la voy a olvidar. ¿Ustedes saben cuándo se aprende? ¿En qué momento del día se aprende? A usted, ven. Muy bien. Se sabe hoy en día, en el sueño hay distintas fases, ¿correcto? Si me equivoco, me corregís. Está. Una de esas fases es la del sueño. No me digas RAM como me dijeron una vez en un curso. Ah, es REM, ¿de acuerdo? En el sueño REM. En el sueño REM es donde mi cabeza, todo lo que pasó durante el día, lo va acomodando. Y va diciendo, esto sí, esto no, esto lo borro, esto me lo guardo. Muchas de esas cosas tienen que ver con las emociones y con los afectos en que se vieron involucrados esas situaciones. Nosotros aprendemos en el sueño. No aprenden ahora que me están escuchando. Sino cuando se vayan a dormir a su casa, por favor no se me duerman acá, porque si no estamos sonados. Es cuando van a su casa a dormir. ¿Está claro? El aprendizaje, la fijación de los conocimientos se hacen durante el sueño. Hablábamos de la memoria. Hay otro tipo de memoria, aparte, que entra a jugar también en nuestras tomas de decisiones. El nombre se llama memoria epigenética transgeneracional. ¿Qué es eso? Muy bien, exactamente. Ah, dale. Sí, la biodecodificación va por otro canal, pero sí. Ese tipo de memoria es la memoria que se transmite de generación en generación. Nosotros tenemos dos tipos de herencia. La herencia genética, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos determina la herencia genética? La altura, el color de pelos, las características físicas y hasta biológicas nuestras. Pero hay otras que tienen que ver con actitudes, aprendizajes y demás que no fueron adquiridas por nosotros, que vienen de generación en generación. ¿Por qué? Porque si no, cada generación tendría que volver a empezar de cero y estaríamos con la rueda o el fuego. ¿Sí? Para entender esto, hay algunos ejemplos que son fáciles. Tomaron unos pájaros que vivían en la costa y querían comer los mariscos. Entonces no tenían cómo romper los mariscos. ¿Qué hacían? Hasta que uno descubrió que agarrando con el pico una piedra y soltándola, y le pegaba al marisco, la concha del marisco se rompía y se lo comía. ¿Sí? ¿Ese qué tipo de acción es? Eso es lo que hizo el pajarito, descubrió, tuvo un aprendizaje. Fue interactuando, fue probando y tuvo un aprendizaje. ¿Qué pasó? Estaba el pajarito de al lado y lo vio. Ah, mirá lo que hace. A ver, vamos a hacer lo mismo. Oh, también. Y vino otro. Y así todos los pajaritos terminaron usando la piedra y rompiendo ese marisco. Eso es un aprendizaje cultural. Se culturalizó. ¿Qué fue lo que hizo un desgraciado? Agarró los huevos de esos pajaritos y antes que nacieran se los llevó a otro lado. ¿Sí? O sea, no tuvieron contacto con los pajaritos que habían aprendido esa conducta. ¿Qué sucedió? Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. ¿De acuerdo? Es un ejemplo por los cuales está claro cómo generación a generación se transmiten las cosas.
¿Para qué nos puede servir en lo nuestro? A ver, María José. Decilo. Vos lo sabés, decilo. Muy bien. Pero van a tener esa memoria, ¿sí? Van a tener su memoria propia. Pero también van a tener su libre albedrío. Y puede ser que terminen siendo guitarristas. Yo tuve el placer, bueno, ustedes saben que tengo una relación personal de amistad con Eric Gould, ¿correcto? Desde joven hasta ahora. Bien, Sofía debutó ahora en la selección menor, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, dejémoslo de divina. Yo la veía jugar, y ustedes nunca lo vieron jugar a Eric, y menos cuando era chico. Y era Eric. Sí. No solamente era Eric por lo flaco, sino por el tipo y cómo ella solucionaba las situaciones que se le enfrentaron. Del mismo modo creo que Sansone debe tener un hijo que me dicen, sí, ahí, ¿sabes que juega el hijo de Sansone? A ver, déjame mirar. Es ese, ¿no? Sí. A lo mejor, no sé, Sofía, la hija de Eric, nunca lo vio jugar a Eric. Jamás. No sé si tu hijo pasa lo mismo. ¿Te vio jugar? No te vio jugar. Bien. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? De esa memoria, justamente, bien. Eso también interviene en las tomas de decisión. José, vos conociste a Lizú y al negro, a Simonet, y los viste jugar a ambos. Solo estuve a ella en la selección, ¿te acordás? Bien. Sus hijos tienen partes de uno y partes del otro. Lo mismo pasa con Alejandro Bono y Viviana y la nieta, etc. Con Ricobelli, ¿está? Entonces, esa memoria también entra a jugar. Entonces, hablamos de una memoria que nos viene dada por la herencia y de una memoria que está dada por las experiencias que nosotros hayamos tenido. Bien, ¿qué más? Esas memorias, cuando yo las tengo que poner en juego, en una decisión, van a ser solamente así o van a tener otros contenidos también en esas experiencias. Por ejemplo, yo fui y hice esto, me salió mal. Yo fui, me hice esto. Yo fui, me hice esto. Y el técnico me dice, pero sos un pedazo de... ¿Cómo tirás eso? ¿No es cierto? Ante el error, el castigo. El refuerzo, negativo. Está muy estigmatizada en nuestra sociedad el error. ¿Y qué sucede? Eso es una emoción. ¿Esa emoción va a intervenir en la toma de decisión? Sí. Inconscientemente, sí. Voy a hacer una ponderación de riesgos y obviamente, según la correlación emocional que yo tenga con esa experiencia, voy a animarme más o a inhibirme. ¿Qué tiene que ver con nosotros, con lo que hacemos? Reforzamos lo negativo y no lo positivo. Exacto. ¿Qué más? Ese es el Eso se llama humor cordobés. Bueno,
lo emocional entra a jugar. Y ahí vienen los refuerzos emocionales, que pueden ser positivos o negativos, o facilitadores o perturbadores, según el autor que ustedes quieran. Hay estudios, hay un estudio que hicieron en Estados Unidos, siempre hay gente que no tiene nada que hacer y hace estudios, que agarró un grupo de gente, bastante, una muestra muy amplia. ¿Y qué hizo? Dividieron a dos y dijeron, miren, vamos a tomarles unos test, pero antes de eso nosotros queremos que ustedes pongan las manos en agua con hielo helado y queremos ver cuánto tiempo soportan con la mano adentro del agua. 10 segundos. Bien. Y así a todos se anotaron. Bueno, ustedes vayan al aula A, ustedes vayan al aula B. Perfecto. Lo que no sabían, el examen era el mismo, es que en el aula A había un desgraciado que le decía, ¡hey, apúrese! ¿Estás seguro? No, pero a ver, ¿qué le está pasando? No, no, eso me parece que está mal. No, usted se está equivocando. Continuamente. Down. El del B, bien. Pensá, antes de escribir, pensá. Pensá, a ver, ¿qué puede ser? ¿Estás seguro? Pensalo bien. Y continuamente le daba refuerzos positivos. Al finalizar la prueba, salen y ¿qué es lo que descubrieron? Mejores resultados en aquellos que habían tenido un refuerzo positivo. Muy bien. ¿Y el hielo? ¿Qué pasó con el hielo? ¿Para qué? Les hicieron meter las manos de nuevo en el hielo. ¡Op! Mano en el hielo. Los que habían tenido un refuerzo positivo toleraron más tiempo el agua. Eso se llama, y tiene que ver con la capacidad de resiliencia, que es la capacidad de levantarnos o superarnos de las situaciones que nos han ido mal o adversas, etc. Algunos lo llaman resiliencia, algunos resiliencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando entrenamos? Reforzar lo positivo. Lo que no involucra que nosotros, de vez en cuando, tengamos que alzar la voz. Bien. ¿Hasta ahí está claro? La percepción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que? Algunos hablaban de la percepción. Pinot, un francés que escribió mucho sobre el respecto, de la visión periférica, de la visión central, foco periférico, bla, 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 bla. Sí, pero en definitiva, la percepción, uno no ve todo. Ve, en principio, aquello que conoce. ¿Está claro? E interpreta aquello que conoce, de la cual tiene sus experiencias. Otro tipo de inteligencia endógena, que tiene que ver con la memoria y demás, hay lo que se llama ahora la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que no habla de una inteligencia, habla de varias. Y hay otros autores que han hablado de otras inteligencias. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque todos son capaces de aprender. El problema es que muchas veces nosotros nos equivocamos el canal por donde entramos. Pensamos que el canal es este y en esa su inteligencia va para otro lado, mientras que tiene más desarrollado otro tipo de inteligencia. Nosotros tenemos la memoria motriz, que es aquella que recuerda el hecho motriz estrictamente, o sea, el gesto tal cual se realizó o la situación tal cual la resolví. Pero también existe una capacidad que se llama capacidad procedural,
que es la que me permite, tomando esa acción motriz que conocí, hacer una asociación y poder descubrir una nueva respuesta a esta situación que enfrento, que no es igual a esa, que es adaptativa a esta, pero se toma en función de aquella que experimenté. ¿Está claro? O sea, eso no es transferencia. O sea, nosotros también, cuando trabajamos, tenemos que utilizar situaciones en las cuales cosas que tenemos que partir de lo que sabemos que él ya sabe y colocarlas en un estadio o en un nivel superador. Que no es repetir lo mismo, sino que él haga algo distinto, pero fundamentado sobre lo que él tiene en su memoria. Otro tipo de capacidad que se utiliza en el handball es la siguiente. Un niño, le muestran un libro y ve dibujado un cerdo. El dibujo de un cerdo. El niño va a una granja un día, hace así y dice, un cerdo. Ese cerdo no tiene nada que ver con lo que él vio, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Sí? ¿Sí qué? Asoció, no es la palabra, no es exacto, pero está bien. No estamos en un curso para poner las palabras justas, pero sí. Usó esa información para poder decir, esto es un cerdo, que tiene características distintas a ese dibujo del cerdo. Bien, llevémoslo al handball. Esa capacidad, llevémosla para que nos sirva para aprender. Muy bien. Claro, si no lo sabe el abuelo, no se lo enseñaste vos, ¿de dónde lo sacó? Bien, a través de modelos. En realidad, lo que nosotros hacemos cuando entrenamos no es, vemos el video, ven, y de pronto descubren tal cosa. Nosotros direccionamos lo que ven. Un ejemplo, ¿cuál es nuestro objetivo de aprendizaje? El desarrollo de la gestualidad de los lanzamientos por el lado no hábil del cuerpo. ¿Correcto? Entonces, le hago ver escenas y situaciones donde eso se puede ver. Obviamente, inconscientemente, vuelvo a decir lo mismo, ese conocimiento que tenemos guardado, esas imágenes, esos modelos, voy a tratar de llevarlos a la práctica. El cerdito dibujado y el cerdo que estaba en la granja. ¿Sí? ¿Estoy muy delirado? ¿Cómo, Sibori? Sí, estoy delirado, pero vamos bien. Bien. Esto, en parte, está Manolo Laguna, que es el que tiene la cátedra en el curso, en el campo, está bien alineado con esto. Quizás lo que puedo yo estar diciéndoles tiene que ver con el conocimiento más teórico y más profundo de los por qué. O a lo mejor él lo sabe y no los escribió, bueno, no lo sé. Pero igual en el caso Manolo. Bien, hasta ahora estábamos ahí. Los modelos de ejecución. Muy bien. Nosotros cuando realizamos un gesto lo denominamos conducta motriz, porque no tiene nada que ver con la situación que yo tengo que enfrentar.
La eficiencia mecánica del gesto hoy es relativa, a mi entender. ¿Qué significa eficiencia mecánica? Muchas veces hacemos gestos que no son mecánicamente eficientes, pero sí logran el objetivo. ¿Correcto? Entonces, tenemos que manejarnos con cuidado sobre qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. En general, yo trato de que no realicen los jugadores dos tipos de situaciones. Movimientos asociativos parasitarios. Ejemplo, voy a tirar. Eso tiene un porqué. Pero no, yo decía, voy a tirar y hago esto. O, asociativos, la otra era, o aquellos movimientos que tienen que ver con la posibilidad de crear lesiones presentes y a futuro. Ejemplo, yo voy a lanzar, yo lanzo con el brazo abierto, pero lo llevo por detrás y lo hagan ustedes, lo van a colocar en tensión. A los 15 años lo van a hacer, a los 20 años lo van a hacer, a los 30 les va a doler, a los 40 no van a poder levantar el hombro. Del mismo modo, cuando ustedes van a hacer un lanzamiento en salto vertical, está la carrera previa, en el último paso, ¿con qué apoyo? Apoyo con el talón bajo la cadera, traspaso el peso a la parte de adelante, la impulsión es vertical, sube la pierna contraria, el brazo no poseedor de la pelota realiza los movimientos para reequilibrarme en el aire. Bien, si yo no logro hacer correctamente esa transferencia del talón hacia adelante, seguramente voy a tener el día de mañana un problema del talón o se va a romper el tendón. Otro ejemplo son las lesiones de ligamentos cruzados, no traumáticas. ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la acción? ¿Por qué se producen las roturas de ligamento cruzado? Por una acción combinada entre. ¿Qué es lo que hacemos para prevenir las lesiones de ligamento cruzado? A ver. ¿Qué? Los cuádriceps. ¿Qué más? Isquiotibiales, gemelos. Bien, resulta que eso es lo que se hacía y se siguen rompiendo iguales. La rotura de ligamentos cruzados no traumáticos se produce por una combinación de tres elementos. Uno, descenso de la cadera, valgo de la rodilla y prono del pie. Exageradamente es esto. ¿Sí? Nosotros fortalecemos esto, pero no fortalecemos esto. Los elevadores de la cadera. Muchas veces los déficits, las deficiencias que se dan en los lanzamientos, se dan porque la cadera no logra un estado de estabilización. Cuando voy a tirar, hago esto. Estoy exagerando. Y termina, aparte de ser incorrecto, es una forma de ir creando una situación para que el día de mañana se me rompan los ligamentos. Bien, hasta acá, ¿entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos quedarnos hasta más tarde? Bueno, no, entonces, bueno, sigamos. ¿Esto lo entendieron? Bien. Nosotros vamos a adaptar nuestra acción motriz, nuestra conducta motriz, a la situación que se nos presente. Nosotros vamos a tener en la situación temas con compañeros, adversarios, van a intervenir dentro de esa situación los árbitros, el público y también la atmósfera donde estamos jugando. Todo eso va a interrelacionarse para dar
para concretar mi conducta motriz decisional. La decisión más adecuada se va a ir logrando en base a experiencias y adaptaciones que yo vaya haciendo una por una y vaya sumando y vaya sumando. Pero todas, hay por ejemplo algunos autores que hablan de posibilitar las tomas de decisiones adaptativas múltiples. O sea, le dan la situación y optá, podés hacer la que quieras. Eso está bien y está bueno en distintos momentos. En un primer momento, ¿qué sería? En la iniciación, en la primera parte de la formación. Nosotros tratamos de que el chico explore, cree y vaya viendo. Orientamos, sí, cuál es la lógica de la situación, donde tiene que transcurrir la situación. Nosotros vamos a crear, aparte de situaciones, vamos a buscar juegos donde ese elemento se manifieste, donde predominantemente para que ese juego se realice, tiene que ser utilizado el elemento que yo quiero que sea motivo del aprendizaje. Ejemplo, si yo quiero buscar un tema de fintas, ¿qué juego haríamos? Juegos de esquive, perfecto. Esa mancha, si yo aparte le quiero agregar elementos perceptivos que estén involucrados en la decisión. Espera uno, ¿cómo? Perfecto. Donde él tenga que percibir y que él vaya a aquel que reúna esas condiciones o no reúna esas condiciones. ¿Dónde podemos hacer intervenir los aspectos reglamentarios? Fijos, estáticos. Bien. Es muy fácil eso. O más, otra. Piensen, vamos. María José. Porque estás arriba de Auset. Dale. A ver. Espacios que no se pueden... Espacios. Los espacios en el campo son espacios que se pueden utilizar y espacios que no se pueden utilizar. ¿Cómo? Sí. Bien. Mancha. Pero, si estoy adentro del aro, salvado. No puedo estar más de 3 segundos adentro del aro, ¿sí? Pero si estoy adentro del aro, ya no puedo tocarlo a ese, tengo que ir a tocar a otro, tengo que buscar a otro. ¿Correcto? Entonces, tienen. Pero solamente puedo tocar a los que tienen el peto, la pechera fluo, que no estén adentro del aro. Y sin intervenir los elementos que intervienen, en la toma de decisión. ¿Sí? Y después viene la ejecución. Esas no son situaciones, sino son juegos direccionados. La diferencia entre juegos predeportivos, cuando yo estaba en el profesorado que estudiábamos en latín, íbamos vestidos con saco azul y corbata, nos hablaban de juegos predeportivos. Ahora lo que hablamos son de juegos direccionados al aprendizaje y desarrollo de tal o cual elemento, con acento en tal o cual aspecto decisional. ¿Sí? Después existen las situaciones generales, que tienen otras características, y después vienen las situaciones contextuales simples y después las situaciones contextuales más complejas. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros estábamos en... Bien, ¿qué elementos